Bien, bueno, creo que es una película muy interesante. Yo les diría que muchas veces el realizar películas biográficas es difícil. Afortunadamente, bueno, Eva Perón estaba lejos de nosotros en Argentina y estaba lejos en términos históricos y no teníamos una presencia tan clara como de otros personajes más cercanos, más propios. A mí me gusta mucho el trabajo de la actriz, es decir, porque yo creo que ella sostiene realmente la película, es todo en función de este personaje. Me gusta mucho cómo va evolucionando y con los flashbacks vemos esa otra parte de cuando conoce al entonces coronel Perón y después cómo, y todo vamos siguiendo su vida en términos de cómo se convierte en un líder político, y creo que fundamentalmente es su trabajo. Es muy interesante esta película en su momento. Fue mandada por Argentina a los Óscares de Hollywood. No ganó el Óscar a la mejor película extranjera, pero tuvo una presencia importante en distribución. Y yo, es decir, hacerles ver, por ejemplo, este tipo de estructura, en realidad se concentra en los 2 años, 51-52, digamos, el año del ascenso político más fuerte, y después ya cómo viene la decadencia, lo vamos viendo. Y creo que la mezcla, digamos, de la biografía de Evita Perón y con el contexto de lo que está pasando políticamente, es interesante cómo, por ejemplo, hay un momento en que usan imágenes de archivo, todas estas concentraciones. Era imposible poderlas recrear en términos cinematográficos, a menos que seas Hollywood. Pero entonces, ahora es mucho más fácil ya con las computadoras. O sea, tú tienes los primeros planos y ya después puedes recrear, pero estas son imágenes reales de archivo. Estas concentraciones con la Confederación General de Trabajadores, y creo que eso lo hace muy interesante. Me gusta mucho también el que hace Perón, porque siempre sientes que es una figura que está atrás de la propia Eva en cuanto a personalidad y fuerza y todo. Como les decía, la fotografía es buena, la recreación de la época, y creo que es como un contrapunto contra la versión que había de la película de Parker con Madonna, ¿verdad? Siempre tiende a ser más el espectáculo, y esto creo que la combinación del personaje con la situación, todos entendemos cómo se da el fenómeno del peronismo, que tiene una presencia internacional, sobre todo en Latinoamérica en los años 50. Entonces creo que es interesante ver la película en este contexto, ¿no? ¿Comentarios? ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien? Vamos a dialogar por aquí. Aquí la señora, si es tan amable. ¿Cuándo se hizo la película? ¿Cuándo se hizo la película, perdón? 96. 96. 96. Gracias. Sí, que fue el mismo año que se hizo la de Madonna, dirigida por Alan Parker. 96, sí. ¿Sí? Doctor, ¿los discursos de Eva Perón eran de su autoría o alguien se los escribía? ¿Los? Discursos. No, ella. Ella con un grupo de gentes, de asesores. Pero es ella la fuerza. Era la líder, sí. Yo te diría que estaba más a la izquierda que el propio Perón. Sí. ¿Alguien más que quiera? Sí. Buenas noches, doctor. Bueno, hace más o menos unos 3, 4 años tuve la oportunidad de estar en Argentina y en ese momento el gobierno estaba encabezado por la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Parece que el 52, el 51 no había avanzado mucho en términos de la disputa política. Parece que la misma oligarquía que le pedía al clero o a los militares el derrocamiento de Perón y acabar con el peronismo, de la misma manera los medios hegemónicos, Clarín, el PRO, Cambiemos, actuó políticamente en contra del kirchnerismo.
Y me parece que en esos términos, viendo la figura del kirchnerismo y viendo la figura del peronismo, parece que como que las oligarquías tienen mucho tiempo, ¿no? O sea, parece que siguen como dominando el marco y el terreno político en Argentina, ¿no? Y le va a sorprender, pero a mi edad, casi 40 años, ahí entendí un poco esos odios profundos de erradicar en el 55 a través del derrocamiento de Perón y de extirparlo por completo, incluso hasta los propios músicos, ¿no? Los aventaron de Argentina, los sacaron. Esos odios yo no los veía en México, y esos odios yo los he visto fomentados y creados desde el 2006, 2012 y 2018. Me preocupa mucho, se lo quiero decir, me preocupa mucho. No tengo una militancia política, ni quiero ser político, pero me preocupa mucho porque evidentemente desde los 50 se pone el peronismo, ya había una fractura, se empezó a ver una fractura en la Argentina. Y pienso que, por lo que le explico, el tiempo que estuve en Argentina, hay una profunda fractura entre los argentinos, y me preocupa que estamos muy próximos a llegar en México en esos términos. Muy bien, muchas gracias. Sí, miren, yo creo que, digamos, realmente el legado político del peronismo fue el Partido Justicialista. Y es decir, y son temporadas, una época viene uno, vienen otros, pero sí, yo creo que la historia en ese sentido, bueno, pues se va repitiendo desde hace muchos años. Tenemos estos dos polos, sí, sin duda, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, señora? ¿Dónde estaba? A ver, sí, dígame, sí. Gracias. Bueno, 2 o 3 conceptos, ¿verdad? Ojalá no esté tan equivocada, de que detrás de un gran hombre es cierto que hay muchas veces una gran mujer. Otra cosa que yo veo en la película es la lucha de los pueblos, que en toda Latinoamérica es una cosa terrible. Y como decían, en una ocasión era el granero del mundo Argentina. En otra ocasión, en la Casa del Lago, también algo que hubo, como en una conferencia, como la mujer es también muy castigada. No nada más es de México, de Grecia, de muchos países, sino también una cosa terrible. Y la pobreza en que viven los pueblos, ¿por qué? Por unos cuantos. Y es un pueblo que tiene libros, yo me acuerdo que de la Nacional de Maestros los primeros lugares los mandaban a Argentina. Entonces, ¿qué pasa? No se llenan esas gentes del poder. Pues tenemos que seguir luchando y teniendo los pies en el suelo. Muchas gracias. Gracias. Sí, es muy interesante, por ejemplo, a principios del siglo XX, las apuestas era en que Argentina iba a ser el país del primer mundo, precisamente por la riqueza que tenía agrícola, ganadera, etcétera. Pues así es la historia, ¿verdad? Hay equivocaciones y no se logran las cosas. ¿Quién más? Sí, por favor, señor. Yo, buenas noches. Bueno, a mí se me hace admirable la visión de Eva en cuanto a los derechos a las mujeres, en cuanto, bueno, o sea, esa expresión que dicen, bueno, ahora va a promulgar el divorcio, ¿no? O sea, el voto, no sé qué más libertades consiguió con ella, que según me enteré después las quitaron cuando viene el golpe contra Perón, pero la visión de ella como mujer, como feminista, me parece radical y admirable para la época, ¿no? Porque hasta la fecha, pues seguimos todavía, no sé, con la decisión del aborto, con los matrimonios igualitarios y el amigo, ¿no? El amigo homosexual que tiene, ¿no? Que dice que también, pues es una minoría y ella se fijaba en los derechos de esas personas en esa época. Se me hace muy admirable. Sí, es un personaje admirable, sin duda. ¿Otro comentario que quiera? ¿Dónde no veo por acá? Ahí está. Sí, buenas noches, maestro. Me llama mucho la atención la situación de la emancipación de la mujer
durante ya este periodo, que sería que hoy vemos de manera natural, pero esta emancipación del voto, esta libertad que ella de alguna manera hostiga, pues, va creando, me parece algo que hoy que vemos con mucha naturalidad, me parece que es algo que debiéramos de retomar. Esta lucha contra el clero también es algo que también me parece muy importante, sobre todo si hacemos un símil con, por ejemplo, con un partido como el PES, y que de repente nos esté dando este Estado laico, y que de alguna manera esta visión de ella, que finalmente es un Estado laico, un Estado de libertad. No sé qué comentario me pueda dar en ese sentido, maestro. No, pues yo pienso que ha sido bueno, la lucha con el clero viene desde el siglo XIX, o sea, es la lucha de Juárez, es la Reforma, es el Estado laico, y siempre son como las fuerzas que se van transformando, van tomando otras posiciones, es decir, pues es una lucha que si nos metemos a la historia viene ya de siglos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, hay una frase de Ortega y Gasset que me gusta muchísimo, que dice, la historia cansada de hacerse, se repite. Sí. ¿Hay algunos otros comentarios? Yo quisiera que hablaran un poquito de la película. A ver, allá, así. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó la actuación? Cuéntenme, a ver. Bueno, es una maravilla encontrar esta relación dentro de lo que es la vivencia de cada uno de nosotros. Nos hizo vivir algunos pasos que hemos tenido. La evolución también así dentro de lo que es la cultura, tener esos cambios que ha tenido el cine, por decir algo. En lo personal, sabemos que siempre nos quedamos sentados en la butaca y desde ahí apreciamos el resultado de mucho trabajo. Aquí cabría decirse que en aquella cineta de la cual se hace la edición, ¿qué ha pasado con todo ese material que queda de desecho después de hacer el proceso de la producción de la película? Ah, sí, se lo cuento. Ese material, por ejemplo, sí, no se pierde, es decir, les voy a decir cómo funciona el proceso de cine. Digamos, cada una de las tomas que vimos, hay varias tomas de esa misma toma, digamos. Lo que nosotros llamamos toma 1, toma 2, toma 3. Posteriormente, en el proceso de edición, lo que hace el director y el fotógrafo es escoger las mejores tomas. Y el resto se desecha, o sea, no se guarda. Y entonces viene lo que sería un primer corte, que es poner las mejores tomas juntas, y se va refinando hasta que queda, digamos, lo mejor. Ahora, eso pasa en el cine de ficción. En el cine documental se van guardando muchas tomas. Afortunadamente, por eso tenemos esas tomas de las manifestaciones, que son impresionantes, ¿no? O sea, tú estás viendo que son, pues yo creo que más de 500,000 personas, ¿no? En todo esto. Eso me gusta mucho, me gustó mucho ese material. Y yo les voy a decir algo personal con esta película. Yo conocía la cuestión de Eva Perón, yo no entendía, o sea, no había visto con tanto detalle qué fuerza había tenido y cómo había sido fundamental, pues, para el peronismo, para toda esta política del general Perón y todo. Pues yo creo que ahí la fuerte era ella más que el general Perón. Eso es lo que me queda cuando menos con la película, ¿no? O sea, yo creo que una de las maravillas de sí es que aprendemos mucho. Yo les aseguro que entendí mucho mejor lo que fue el peronismo, lo que fue Eva Perón, a partir de haber visto la película. Allá atrás, por favor, sí. Perdón, a mí lo que, a mí lo que me llama la atención son los colores que se utilizan, sí, y los tonos del vestuario tanto de los militares como de la vicepresidenta Eva Perón. Eso es lo que a mí me llama la atención, los colores. Sí. Eso es trabajo de lo que se llama dirección de arte. Ahora, desafortunadamente, digamos, la copia que vimos no es la copia original en términos de la calidad cinematográfica. Es decir,
Todavía no nos puede dar lo digital, el video, la calidad que nos daba el cine. O sea, esta película en sus texturas originales, mucho más contrastada, los colores, la ambientación, pero claro, al pasar a digital, algo que podamos ver nosotros aquí, pues sí se va perdiendo la calidad. Algo que es interesante, por ejemplo, nosotros, nuestro trabajo en Cineteca, al restaurar una película es tratarles de dar el mismo valor, digamos, de color, de luz, de ambientación que tenía originalmente. Y eso es un proceso muy, muy bonito porque sí, la tecnología de hoy, esta tecnología digital, sí te permite ir recreando los colores originales. Entonces, hay unas sorpresas que tú ves, por ejemplo, las películas en blanco y negro, verlas en contraste blanco y negro, son bellísimas. Y les voy a decir algo que es muy interesante. O sea, el nitrato original con el que se hacían las películas de los años 30 y 40 es el que mejor se ha conservado. Se ha conservado 100 años y todavía podemos restaurar y tratar de volver a los colores originales. Eso es fabuloso. Imagínense que podamos ver distinto amanecer y la noche avanza en los colores originales de los 40. No, eso es un regalo, se los aseguro. ¿Algún otro comentario? ¿A dónde? No, de los noticieros también. Si estaban hechos en película, se pueden ir rescatando. Y nos van a dar una textura, por ejemplo, hemos restaurado noticieros de los años 20 y 30 y se puede rescatar el color original, que eso es bellísimo. Ahora sí, don... Buenas noches, doctor. Por acá. Ya, ahora sí. Ya. Procuraré ser breve. Dos cosas. A mí, a reserva de que vea de nueva cuenta la película, porque llegué tarde, me pareció emblemática esta escena donde están subiendo Eva Perón con todo el grupo de personas y la música que entra es como una manera de ensalzar el movimiento y la causa que ella de alguna manera está encabezando. Me encantó. Sí. Y me llama la atención toda esta serie de diálogos que sostiene. ¿En qué se basa quien escribió el guión para darle esa voz a Eva? O sea, es mucho, me parece mucho como de la personalidad de ella, pero ¿quién recoge esas palabras? ¿Sí? Y finalmente, si en el segundo matrimonio de Juan Domingo Perón se esperaba que la mujer, la esposa, tuviera un carácter, aunque fuera pálido, semejante a Evita. Gracias. No creo. No, ya no. No, la primera pregunta es muy interesante, es decir, ¿vieron ustedes el crédito al que es el escritor, el guionista? Ese escritor es un historiador. O sea, el guión de esta película se basa en un libro de historia sobre el Perú que hace el autor Feldman, que dice ahí. O sea, y es un trabajo de muchos años de investigación, cómo recabando los discursos originales, viendo los materiales de prensa, los materiales originales. Entonces, esa es, digamos, la base literaria, que es una base de un libro, y que da origen al guión. El guión toma las partes esenciales, pero sí hay mucha investigación atrás. Y por eso es que es tan valioso los discursos originales. O sea, estamos sintiendo cómo fueron. Ese es un trabajo de investigación muy seria sobre el peronismo, sobre este periodo, y esa es la base para el guión de esta película. Por eso a mí se me hace muy valiosa. O sea, de todas las versiones que ha habido de películas sobre Eva Perón, que es un personaje, les digo, como Frida y como esto, un personaje único, femenino único, yo creo que esta es la versión que a mí me gusta más, que se acerca más a la realidad de lo que fue Eva Perón. ¿Alguna otra cosita? Sí, por favor. Yo quisiera preguntarle si se puede conseguir en la Cineteca la película. Sí, ¿sí? En la videoteca. O sea, no para vender ni nada, pero ahí la pueden ir a ver. Bien. Ahí está en la videoteca, de ahí la sacamos para que la pudieran ver ustedes. Y también compartir que para mí fue muy emocionante ver a toda esa gente unida poder conseguir lo que querían. Un cambio en su... Digo, estamos a punto de tal vez hacer un cambio, lograr un cambio, unidos. Esa escena, bien de México. Esas escenas son impresionantes.
No sé, son impresionantes. Sí, por favor, ¿dónde? Yo, acá. Ah, ya, aquí veo. Yo le quería comentar esto. Hace poco acabo de bajar de internet, posiblemente usted lo haya visto, lo que es cuando ya ella muere y todo el cortejo fúnebre que pasa por las calles de Argentina y hablando el noticiero. Para mí esto fue como muy emotivo, porque aventaban claveles a Lelis, y es algo que lo tengo tan aquí. La gente, como usted dice, ¿no? Vimos gente, pero yo creo que hizo falta poner esto último y terminando, ¿no? Si hay posibilidad de que alguien lo pueda ver. ¿Cómo lo bajó? ¿Como Eva Perón, así se dice, sepelio? Sí, ya no me recuerdo qué palabras metí, pero sí fue muy emotivo. No lo conozco, nunca lo vi. Lo debería de ver. Lo voy y a además, ver. O sea, el locutor, hoy ha muerto, Evita. Digamos que fue una santa laica. La santificación. Sí, no, ha de haber sido una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Ese sepelio, me imagino. Sí. Lo voy a buscar. Además el féretro, yo nunca he visto un féretro tan hermoso, la verdad. O sea, me llamó la atención. Maravilloso, creo que se lo merecía. Lo voy a ver, sí. Todavía tenemos oportunidad de un par de comentarios más. ¿Dónde están? Sí. Gracias por dejarme una segunda vez, pero para mí todo esto que yo veo son aprendizajes. Sí. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, pues ella era una líder natural, eso es indudable, movía las masas de esa manera impresionante. Otra, pues mencionaron cosa de la religión, pues que nosotros también como pueblo seamos muy cuidadosos porque estamos llenos de tantos pensamientos religiosos que se ha roto las leyes de una manera impresionante. Y vimos, por ejemplo, aquí mismo en el colegio, cuando se habló del darwinismo y todo eso, la cosa terrible, yo no soy estudiosa de muchos temas, entonces, por ejemplo, como los americanos, el 50% son darwinistas y el 50% no, inclusive de personalidades. ¿Y a qué se debe? Precisamente a esos pensamientos religiosos que debemos pues de ser muy analíticos. Muchas gracias. Muchas Un gracias. último comentario, ¿dónde está? Perfecto. Bueno, buenas noches. A mí me llama la atención que se enferman de cáncer los líderes de izquierda. ¿Por qué? También los de derecha, seguramente. ¿Por qué? O sea, Eva Perón, los Kirchner, Lula, Chávez murió también de cáncer. Sin embargo, Macri, no. Peña Nieto tampoco. ¿Por qué los de izquierda se enferman de cáncer? Y algunos se mueren. Qué curioso, ¿no? No sé, como que son golpes de Estado medio suaves, ¿no? No sé, ahí dejo la pregunta. No, eso está muy interesante. Ojalá supiéramos por qué diablos nos da cáncer, ¿verdad? Muchas gracias. En julio no hay, pero en agosto estamos de regreso. Hasta luego.